sin esperar nada a cambio de ser recompensados, entonces la felicidad es un resultado que Dios produce en nuestras vidas. Muchas veces nos casamos o las personas se casan, se unen por muchas razones que vamos a ver ahora, pero la felicidad no debe de ser la razón por la cual nos casamos, porque si no vamos a despertarnos con una gran sorpresa cuando termine la luna de miel. Y no nos vamos a encontrar muy felices, que digamos, o no nos vamos a sentir muy felices, que digamos. Entonces, los beneficios del matrimonio se experimentan cuando aprendemos, y esta es la primera parte que quiero compartir. Los beneficios del matrimonio se experimentan cuando aprendemos a disfrutar de las diferencias sexuales que Dios nos ha dado. ¿Okay? Tengan eso en mente, porque esa es la primera cosa que quiero compartir. Y el matrimonio es una verdadera aventura de tres. Estamos hablando del modelo bíblico, así que si Dios es el que une a la pareja, si Dios es el que creó a Adán, creó a Eva y trajo la mujer a Adán, se la introdujo, el matrimonio es una aventura de tres. Dios, el esposo y la esposa. Y va hacia el proceso de la unidad. ¿Okay? Recuerden que Dios es el diseñador de este triángulo matrimonial, y es por eso que debe de haber satisfacción mutua. En Gálatas 5:15 hay un pasaje interesante que quiero usarlo, más adelante voy a regresar. Pero muchos matrimonios son caracterizados por esta frase, que está en Gálatas 5:15, que dice así: pero ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros. Tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Y hay muchos matrimonios que se devoran unos a otros, donde el matrimonio, en vez de ser un lugar que Dios bendice hacia la unidad, que traiga bendición a la familia, que traiga bendición a la sociedad y a la iglesia, muchos matrimonios lamentablemente son caracterizados por devorarse unos a otros. Estoy usando ese pasaje de Gálatas 5:15, donde se destruyen. Y lamentablemente cuando sucede esto nos volvemos expertos en la apariencia y estilo oculto frívolo de negociantes. Comenzamos a vivir con nuestro compañero, con nuestra compañera, nuestros esposos, como una transacción de negocios. Yo tengo ciertas cosas que cumplir y suplir y tú tienes ciertas expectativas que dar y así vamos a vivir por el resto de nuestras vidas, ¿no? Y se vuelve algo frívolo y no la intención que Dios originó desde el principio. Es el pasaje de Gálatas 5:15 que voy a regresar más adelante. La razón por qué muchas relaciones no trabajan, hay un problema común entre el hombre y la mujer. Y esta es la pregunta que les hago a ustedes. ¿Qué pasa cuando los tiempos difíciles, y es estos tiempos que estamos experimentando, ahogan la relación y el enojo es intenso, el divorcio se ve atractivo y las esperanzas de gozar uno del otro parecen ser poco realistas? Y muchas personas o jóvenes hoy en día están decidiéndose no casarse. Se unen, concubinato, organización, como quisiéramos llamarlo, pero se unen. ¿Por qué? Porque piensan si no trabaja cada uno por su lado, ¿no? No hay sufrimiento, cuentas aparte. Entonces se pretende una unión en una relación, pero a la misma vez no es una unión porque no hay el compromiso de querer estar ahí para la persona en las buenas o en las malas. Entonces, ¿qué pasa? Y el verdadero destructor de las relaciones, esta es una premisa, el verdadero destructor de las relaciones, ¿qué es lo que destruye las relaciones y específicamente maritales? Es cuando nos concentramos en nosotros mismos como algo más importante en vez de entender que el matrimonio se trata de darse a uno mismo. ¿Okay? El verdadero destructor de las relaciones es cuando pensamos que el matrimonio es para mi felicidad, es para mi deleite, mi gozo, para que me sirvan, para que me den lo que yo quiera, y nos olvidamos que el matrimonio es para darme para el otro. De esto voy a hablar un poquito. Y muchos lamentablemente aceptan un buen matrimonio como un arreglo placentero, rutinario, se vuelve rutinario, habitual, y entonces tenemos muchas parejas que viven en soledad, están casadas pero experimentan la soledad y mantienen entonces las cosas predecibles y seguras. Será por los hijos, será por la familia, será por la iglesia o por la sociedad. Lo más lamentable de todo esto es que no hay diferencias cuando se trata de índices de divorcio
en relaciones de matrimonio entre creyentes o no creyentes. De la misma rapidez que los no creyentes se divorcian, los creyentes también nos estamos divorciando. Primero hay que entender que el principio del Evangelio es el mensaje de juicio, condenación, pero su joya central es el perdón ofrecido a través de Jesús nuestro Señor en la cruz. Que recordemos eso porque esa es la base para entender todo principio bíblico, la base de nuestro bendito Evangelio. Si no reconocemos cuán grande es nuestro pecado y cuán maravilloso es el perdón de nuestro Señor, pervertiremos la verdad de nuestra identidad en Cristo en la autopreocupación. Entonces yo o mi felicidad o mis angustias o mis dolores vienen a ser más importante que el conocer y saber más de Dios. ¿Okay? Segundo, cuando afirmamos que nuestra identidad es lo más importante, yo, nuevamente, perdemos la perspectiva de lo que significa ser realmente femeninos o realmente masculinos. Y voy a desarrollar eso a través del taller. Y hay un desafío entonces que necesitamos escoger. Comprometernos o para mi bienestar o para el bienestar del otro. ¿Cuál es mi decisión? Y este es lo hermoso de lo que se dice o lo que llamamos matrimonio. Dios diseñó el matrimonio para que podamos experimentar lo que es la armonía, la unidad, el gozo y la satisfacción en esta unidad, en esta empresa de dos personas donde pasan toda una vida haciéndose uno. No solamente una noche o 2 noches, toda una vida, un proceso. ¡Qué unidad! Y esta unidad refleja algo maravilloso de nuestro Dios. Porque si somos representantes de Dios en este mundo es para representar su imagen de Él en nosotros, ¿verdad? Estamos acá para glorificarlos a Él. Ese es nuestro propósito. Hemos sido creados para su gloria y su honra. Entonces el matrimonio debe de señalar eso, debe de manifestar eso. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, cómo va a ser. Afirmamos que los hombres y las mujeres son de igual valor en redención y en capacidad de servir. Lamentablemente, nuestros estereotipos culturales han nublado o confundido las distinciones legítimas en las cuales hemos sido diseñados para relacionarnos unos con otros, distinciones que deben de ser gozadas y no despedidas como fuera de tiempo o ya no está a la moda. Entonces Dios ha marcado diferencias tanto en el hombre y la mujer porque estas diferencias son necesarias para la unión en el matrimonio. Entonces la pregunta es, ¿qué puede brindar un hombre y una mujer al matrimonio para que lo haga mejorar a través del tiempo? ¿Qué es lo que yo puedo dar a mi esposo? ¿Qué es lo que mi esposo me puede dar a mí? ¿Ha dado Dios únicamente algo especial al hombre y particularmente algo especial a la mujer que puede contribuir a la celebración del matrimonio? Génesis 2, 24, 25. Por eso el hombre, y esta es la versión Reina Valera contemporánea, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será un solo ser. Y aunque Adán y su mujer andaban desnudos, no se avergonzaban de andar así. Y la experiencia de la unión, de la intimidad en el matrimonio, donde 1 más 1 es 2, se hacen una sola carne, este proceso debe ser causa de celebración y no de cinismo, de burla o de pasado de la moda. Hay 5 cosas según ese pasaje de Génesis 2 que quiero compartir con ustedes brevemente, que nos dice. Primero dice que el hombre dejará a su padre y a su madre. O sea que hay una transferencia de lealtad hacia la familia oriunda, hacia su esposa, donde ahora antes dependía o había una lealtad a la familia, se la traspasa a su esposa. Segundo, dice, se unirá a su mujer. Este es el proceso de lo que es el matrimonio. 3, serán uno, dice. El llamado a la unidad en la pareja no es una independencia. Yo no me caso para poder afirmar mi independencia como mujer o viceversa. Yo me caso para poder reflejar una dependencia, una interdependencia con mi esposo. Y eso es lo que ayuda al proceso de la unión. Y esta interdependencia mutua que se habla, ustedes pueden leer más adelante en 1 Corintios capítulo 11. La primera parte habla sobre el desorden en el culto, pero como del versículo 5 en adelante habla sobre la necesidad de que
la mujer viene del hombre, el hombre nace de una mujer y uno no es sin el otro, sino ambos se necesitan. Habla de esta interdependencia mutua. Número 4, dice que andaban desnudos. Debe de haber transparencia y honestidad en el matrimonio, en la relación. Número 5, dice, y no se avergonzaban de andar así. Hay que ser vulnerables a nuestro esposo y esposa. No habían pretensiones ni engaños. 1 Corintios 7, 3 al 4 dice, el marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo, ni tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Una dependencia, interdependencia mutua, donde ambos se necesitan para poder lograr este proceso de unidad. Pero ¿qué sucede con la mayoría de los matrimonios? Y acá es donde quiero hablar un poquito sobre las razones por las cuales la gente se casan o se unen. Y la primera, si se hace una encuesta, la primera muchos dicen ser feliz, encontrar la felicidad. La segunda, mejoría económica, tener hijos, quizás imposición social, cultural o religiosa, es lo que se espera a cierta edad, que las parejas contraigan matrimonio, o quizás la familia le arreglan el matrimonio, dependiendo de qué cultura venga. Y número 5, compañerismo, eliminar la soledad. Lo malo con esto es que nosotros tenemos la tendencia de hacernos el centro del universo, cada uno de nosotros. Y es natural que cuando uno siente dolor, uno experimente enojo, inseguridad, vacíos, frustraciones y muchas veces desesperación. Pero el problema está cuando pensamos que nuestro dolor es el problema más importante y primero estamos comprometidos entonces a nosotros mismos y nos justificamos. No hay nada de malo en autocuidarnos, pero cuando lo ponemos como el lugar más importante, donde Dios pertenece, entonces es pecado. Hay una distorsión ahí. Cuando estamos comprometidos en nuestro interés personal, y según esa lista, el número 1, ser feliz, es estar comprometido con nuestro interés personal, gastamos energías en nosotros mismos y nos volvemos egoístas. Y este es el problema, el egoísmo. ¿Okay? Y hay diferentes tipos de heridas o dolores que los hombres y las mujeres pasan. Un ejemplo breve, los hombres en el matrimonio, si buscan ayuda o consejería, por lo general es cuando ya está al final, la esposa le ha pedido el divorcio o la separación, entonces ahí es cuando lamentablemente no van a una consejería o piden ayuda. Pero los hombres, en general, no quiero hacer esto un estereotipo, en general, los hombres se quejan más de la frustración sexual porque el sexo es un arma muy potente que nosotras las mujeres usamos para castigar a nuestros maridos. Lamentablemente es lo que se ve en el ámbito de la psicología y la consejería, y no hay diferencia entre creyentes porque disfrutamos de lo mismo que Dios nos ha dado. Y las mujeres sufren más por la falta de involucramiento sensible o de ser escuchadas por sus maridos. Esta es una de las quejas. No me prestaste atención, no me hablaste, no me incluiste, ¿dónde estabas? Te he estado esperando, etc. Entonces, falta de involucramiento sensible o de ser escuchadas, entendidas por sus maridos. Tanto el hombre como la mujer compartimos de la naturaleza caída y solo podremos ser sanados y restaurados cuando experimentemos el perdón de Dios en nuestras vidas y la gracia ofrecida por Dios. Entonces, el egoísmo es el asesino de las relaciones y lleva al aislamiento en la pareja, en el matrimonio. Entonces, antes de que suceda la separación física, ya sucedió la separación emocional. Que ya tiempo atrás, primero experimentamos la separación emocional. Y antes de curar nuestras heridas, lo que yo les propongo a través del consejo bíblico es que tenemos que enfocarnos en el problema de nuestro egoísmo, ¿okay? Si no, nuestra solución a nuestros problemas va a ser distorsionada. Por lo general, cuando las personas vienen a consejería matrimonial, siempre es mi marido, mi esposa, y siempre la culpa es del otro, ¿no? Mira lo que me ha hecho, mira cómo me ha tratado, mira esto. Siempre es jugando a Adán y Eva, ¿no? La mujer que me diste, el hombre que me diste, etc. Entonces, el problema es el egoísmo, porque muy poco uno llega a decir,
yo asumo responsabilidad por esto. Y este es mi cargo de culpa o necesito ayuda en esto. Pero siempre es lo que el otro hizo. Entonces el egoísmo es lo que lamentablemente es el centro de nuestro problema. Y Dios entonces es el único que puede transformarnos en ser otrocéntricos en vez de autocéntricos. Y acá hay dos campos que brevemente quiero compartir. No quiero dar mucho tiempo en esto, pero si tienen preguntas, sugerencias o comentarios después, pueden hacerlo, por favor. El campo humanista se concentra en el autodesarrollo como el centro, y entonces son los que promueven la igualdad en el matrimonio, en las relaciones, que no hay nada de malo con esto, porque en la Biblia el hombre, el ser humano, ambos, hombre como mujer, fueron ambos creados a imagen de Dios y ambos tienen valor delante de Dios, pero el enfoque está primero en uno, ¿no? En el autodesarrollo. Y por el otro lado entonces está la respuesta un poquito, muchas veces, drástica del legalismo, donde se justifica la imposición de la ley, donde se promueve obediencia antes de regresar al gozo de la unidad, de la intimidad, de lo que es en el matrimonio. Entonces vamos a dos opuestos. Más adelante voy a hablar un poquito más de eso. ¿Qué sucede con mi matrimonio? Sigo hablando sobre esto. Entonces, daños en el matrimonio. Estamos hablando que el fundamento es el egoísmo. Y muchas veces, en nombre del sometimiento, muchas esposas han tolerado imaginables formas de abuso, maltrato. Y muchos esposos, por el otro lado, se han desmoronado ante el peso de las percepciones equivocadas, lo que significa ser un siervo líder o líder espiritual. No sabemos qué significa ser un siervo líder en nuestro hogar, como esposo, como hombre. Y no sabemos muchas veces lo que significa ser sometimiento. ¿Qué significa sometimiento? No sabemos. Entonces, por nuestro egoísmo o por cuidar nosotros mismos o por la experiencia amarga que hemos vivido antes, lo que sea, nos casamos pensando, tú estás comprometido en hacerme feliz. Y esa es la agenda. Y entonces entramos en esta lucha del poder. Entonces cuando se me demanda o mi esposo me demanda que yo tengo que someterme, yo voy a luchar contra eso porque eso no es parte de mi felicidad. Mi felicidad es que él tiene que cumplirme lo que yo quiera, mis caprichos, y viceversa. Entonces el egoísmo en un sentido nubla el verdadero entendimiento de lo que es ser siervo líder y la palabra sometimiento que yo quiero compartir con ustedes en un ratito. Entonces necesitamos una manera de pensar. La compasión, la sensibilidad a reconocer en este egoísmo innato que todos llevamos por la caída, porque somos pecadores. La importancia de experimentar el perdón de Dios, su gracia, como la posesión más valiosa. Y entonces los pasajes claves ahí, Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33, Colosenses todo el capítulo 3, pero el versículo 19, clave, refiriéndonos a este tema sobre el abuso en el matrimonio. ¿Es justificable el abuso? Bíblicamente, no. Desde el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, Dios ve la causa del justo, la causa del pobre, la causa de la viuda, la causa del huérfano. Dios está intercediendo y llama a cuentas a los suyos cuando violentan, cuando dañan a su prójimo. Entonces, cuando hablamos de abuso en el matrimonio, no es bíblico, podemos aplicar así. Y muchas mujeres han vivido restringidas, lamentablemente, por esta palabra mal usada de liderazgo. Vidas sin significado ni gozo. Creen que el sometimiento significa ser pisoteadas, maltratadas, víctimas del capricho tirano de sus maridos. Y se transgiversan pasajes como estos para poder entonces usar las escrituras para su propio fin. Efesios 5, 21 al 33 es un pasaje largo y tengo la versión nuevamente Reina Valera contemporánea. Si me permiten leerlo, dice así: cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Ustedes las casadas dicen honren, pero la palabra es sométanse. En el original dice las casadas a su marido, ¿no? Pero está refiriéndose al sometimiento que está hablando. Como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo, no como mi papá o mi abuelo, es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben de honrar a sus esposos en todo.
Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Así también los esposos deben de amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como lo hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Este es el llamado, ¿no?, a la unidad, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Grande es este misterio, pero yo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Y el matrimonio debe de reflejar a Cristo y a su iglesia. Por lo demás, esa es mi edición, mira lo que estoy. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo. La comparación amar es como Cristo y como a sí mismo. Si ustedes, las esposas, honren, respeten a sus esposos. Colosenses 3:19, ustedes los esposos amen a sus esposas y no las traten con dureza. Colosenses es un pasaje bien paralelo al libro de Efesios. Pero acá lo interesante es que en el contexto habla sobre la llenura del Espíritu Santo. Y si vamos al contexto más grande del libro, habla sobre las riquezas de gloria que Cristo compartió con el Padre. Y ahora Cristo comparte con su iglesia las riquezas de gloria, que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y ahora entonces se refiere a qué significa vivir como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? Cosas prácticas. Y acá llegamos en nuestras relaciones. Habla de maridos, esposos, después hijos con los padres y después los amos con los siervos. Y en todas las relaciones, cuando llegamos a este capítulo 5 de Proverbios y Colosenses, el capítulo 3, que es un paralelo exacto, se puede decir a Efesios, habla de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Y según Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Y la llenura del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo nos ha dado de la misma vida de Cristo. Tenemos la misma vida de Cristo en nosotros para poder vivir de acuerdo al fruto que va a desarrollar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y para saber cuál es el fruto del Espíritu Santo tenemos que ir a Gálatas 5. Pero el sometimiento es uno de los frutos. La templanza, la mansedumbre, la benignidad es una de las características de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que el Espíritu Santo va a producir en nosotros, es lo que el Espíritu Santo va a producir en su iglesia y en individuos, la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo esta vida debe ser reflejada? Bueno, acá lo dice en el matrimonio, maridos amando a sus mujeres, las mujeres respetando, sometiéndose a sus maridos. Voy un poquito más adelante. Cuando Cristo es nuestra cabeza, Señor, y somos llenos de la vida de Cristo a través del Espíritu Santo, no tendremos ningún problema en seguir estos principios. Y para las mujeres, el sometimiento no es una mala palabra. La mujer ha sido creada para que complete, dándose y cediendo, es la palabra que quiero usar, a su marido a través del sometimiento. Nuestra autoridad como mujer suprema de Cristo es ejercitada cuando nos sometemos. Mateo 10, 34, 38 habla que la prioridad es, no podemos amar más a padre o a madre o hermano o a esposa, sino Cristo. Es nuestro amor mayor, prioritario, ¿verdad? Él es nuestra cabeza, nuestro amor. Pero entonces, porque Cristo nos amó y nos ha dado de su vida, podemos nosotros no tener ningún problema, mujeres, en someternos como nos manda, cediendo a través del sometimiento. Hombres, todos son llamados a someterse a la autoridad de Cristo. El estándar de amar a tu mujer es como Cristo a la iglesia. Si quieres saber cómo tratar a tu mujer, mira el trato de Cristo hacia su iglesia. Y este pasaje de Efesios 5 define los términos, lo que significa ser cabeza espiritual de la mujer y lo que significa sometimiento. Ambas palabras se pueden ver a través del contexto de Efesios 5 y también en conexión con el pasaje que mencioné antes de 1 Corintios 11. El cristianismo, cuando se enfoca en mantener la ley, las reglas, sobre la relación en vez de buscar la unidad en el matrimonio, está propenso a frustrarse. Vuelvo a decir esto. El cristianismo que se enfatiza en mantener la ley y las reglas sobre la relación, en vez de buscar la unidad en el matrimonio, está propenso a frustrarse. ¿Qué quiero decir con eso? El hombre y la mujer se unen, son una sola carne.
Y porque el propósito del matrimonio es ser uno, los dos serán uno, eso es el designio de Génesis, ¿no? Es el propósito por el cual Dios nos creó. El sometimiento es necesario en ambos. El hombre se somete amando y dándose a su mujer. Y habla verbos, ahí ustedes pueden ver el pasaje, purificándola, santificándola como Cristo a la iglesia. Y la mujer cede a eso. Cede a eso. Para crear la unidad. Es necesario para mantener la unidad en el matrimonio. Y combatir contra el egoísmo que está en cada uno de nosotros. El llamado del esposo es ser un siervo líder cabeza. Y Cristo es el ejemplo máximo. Juan capítulo 13. Cristo les enseñó lo que significa ser líder. Les lavó los pies a sus discípulos y les dijo, así como yo los hago, así ustedes tienen que hacerlo unos con otros. Y en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, si os améis unos a otros. Miren la figura de nuestro Señor Jesucristo, totalmente diferente a la figura de lo que el mundo nos proyecta en lo que es un jefe, en lo que es un líder. Totalmente diferente. Los esposos que nunca han pensado en lavarle los pies a sus esposas, estoy usando esta idea, menos de lavar los platos en la familia, o respetar la opinión de sus esposas para ser guiados por ellas, tienen poco entendimiento de ser siervo líder por su propia arrogancia. Y lamentablemente, en el ámbito de la consejería, que es donde Dios me ha permitido ministrar, servir, muchos esposos se sienten frustrados y dirigen entonces su atención a cosas erróneas como la pornografía, el adulterio, la depresión. Se vuelven adictos al trabajo, la palabra workaholic, para encontrar un alivio a la presión diaria que experimentan. Y entonces cualquier alivio es justificable para poder escapar de esa responsabilidad. De amar, de dirigir sus hogares, de dirigir a sus esposas a la madurez cristiana, de criar a sus hijos. Es más fácil, más atraíble, más tentador huir al mundo de las fantasías y la satisfacción egoísta y así entonces aislarse en su propia soledad. Y empieza entonces el proceso de desunión en el matrimonio, sin antes de experimentar el divorcio, ¿no? O legal. Ya empieza su alma, su espíritu, su ser a desunirse de su esposa porque ahora comienza a unirse a otras distracciones que pretenden llenarlo. Entonces necesitamos nueva manera de pensar. La vida cristiana empieza y continúa en el fundamento del perdón ofrecido por Dios, no en ser felices. Necesitamos una ayuda que reconozca la gracia de Dios como nuestra posesión más valiosa. Si pensamos que el ser cristianos es ser felices, estamos leyendo mal la Biblia. Si pensamos que ser bendecidos por Dios significa ser felices, nuevamente estamos influenciando, incrementando nuestro egoísmo. Con esto no quiero decir que vamos a ser miserables y no vamos a experimentar felicidad, pero la felicidad es un resultado, no es algo que uno debe de buscar, es el resultado de la experiencia de la vida diaria con Dios. La satisfacción y el gozo es el fruto del Espíritu Santo. Entonces la felicidad es un resultado. Pero cuando yo apunto a la felicidad como lo máximo, como lo que quiero alcanzar en mi matrimonio, voy a frustrarme y no voy a vivir o a cooperar para esta unión que Dios me ha llamado que busque con mi pareja. Entonces, seamos honestos. Es difícil llevarnos bien con nuestros esposos, con nuestras esposas, por estas diferencias que todos traemos al matrimonio. Ustedes pueden hacer sus propias listas de diferencias. No solamente eso, pero muchas veces traemos secretos, cosas ocultas al matrimonio. Si otros supieran, o si mi esposo o mi esposa supiera. Tenemos secretos o luchas o vergüenzas o traumas o experiencias amargas en el pasado que están ahí bien cerradas en nuestro corazón y ni siquiera lo compartimos con nuestro esposo o nuestra esposa. Entonces, la realidad es que el matrimonio es un lugar donde no podemos pretender. Recuerden Génesis, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Que eran vulnerables, honestos y así eran y no se avergonzaban. Entonces el matrimonio, tarde o temprano voy a aprender que no se puede pretender.
La luna de miel, lamentablemente, esto hay que decirlo a nuestros jóvenes o la generación que ven, siempre se acaba. Siempre se acaba. Y esto no significa que nunca más vamos a experimentar luna de miel, claro que sí. Pero eso es un trabajo continuo donde tanto el hombre como la mujer trabaja para producir esa unidad y entonces tenemos momentos donde nuestra luna de miel es más madura, más satisfactoria que la inicial que empezamos. Entonces nos movemos a una maduración, a una madurez, perdón, como pareja, a una satisfacción como pareja. Pero pensando que el casarme es para tener luna de miel para siempre es una mentira y ustedes saben eso. Porque estamos casados con alguien que tiene defectos y es egoísta por naturaleza como nosotros mismos. Y todos nosotros estamos infectados con la misma enfermedad del pecado. ¿Okay? Entonces acá viene tradicionalista versus igualitarios. Son dos perspectivas que están dentro de la misma iglesia. Y alguien dijo que en cosas esenciales unidad, en cosas secundarias libertad y en las demás cosas caridad y amor. Así que acá podemos tener diferentes opiniones. Pero yo le quiero presentar algo interesante con esto. Y un cuidado, ¿no? Una alerta. ¿Cómo es un matrimonio bíblico? Bueno, los tradicionalistas, sin ninguna intención negativa acá, creen que la responsabilidad del esposo es dirigir como cabeza espiritual del hogar y que la esposa debe fielmente someterse al liderazgo del esposo. Esperan que cada esposo o esposa cumplan con su papel en el matrimonio. Y sí hay un peligro que esta perspectiva puede caer en un moralismo, legalismo sin gozo. Los igualitarios, y claro, hay más, ustedes pueden leer más literatura sobre esto, pero por cuestiones de tiempo solamente he querido resumirlo así. Los igualitarios son creyentes que cuestionan la perspectiva tradicional del liderazgo del hombre como autoridad sobre la esposa y enfatizan el sometimiento mutuo, empiezan con el versículo 21, ¿sí? Es parte del contexto de Efesios 5, ya que se trata de una relación de iguales. Se preocupan por la represión histórica de la mujer y por el favoritismo de los hombres en la interpretación de ser cabeza y el sometimiento de la mujer, y motivan a la mujer que afirmen su igualdad con los hombres en las relaciones. Entonces, el matrimonio es una relación de compañeros en vez de una jerarquía en donde la mujer está debajo de la autoridad del hombre. Y esta perspectiva fácilmente se puede también degenerar enfocándose en la autorrealización. Entonces, hay peligro con ambas. Ninguna de estas dos perspectivas ataca el verdadero problema que destruye la relación matrimonial, la cual es el egoísmo, que lleva a la soledad o al aislamiento. Entonces queremos estar a cargo de la manera como experimentamos la vida y la esencia de nuestro propio compromiso con nosotros mismos y necesitamos aplicar a nuestras relaciones gracia que perdona. Solo, regresamos al tema central, solo cuando el problema del egoísmo es confrontado primero, podremos desarrollar un deleite por las instrucciones de Dios en vez de un papel que cumplir o una imposición a nuestra libertad. Brevemente sobre el egoísmo, voy a regresar a esos dos puntos, pero brevemente sobre la experiencia del egoísmo. ¿Cómo sé que soy egoísta? Porque es difícil admitir que somos egoístas. Si no, pregúntale a mi marido, ¿no? ¿Cómo sabemos que somos egoístas? Bueno, la ira o el enojo es un termómetro a nuestro egoísmo. ¿Cuán frecuente nos enojamos con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa? Y muchas veces cuando nos enojamos, cantamos este corito que dice, tú me haces enojar, o tú me sacas de quicio, o tú me haces lo que sea, lo que sea. Y entonces es difícil, ¿okay? Estamos hablando, entendiendo que somos pecadores, ¿no? Es difícil aceptar una culpa que nos sofoca, y es más fácil entonces echarle la culpa al otro porque así respiro más tranquila, ¿no? Es difícil yo asumir, es más fácil señalar. Entonces, y así justifico mi ira. Pero cuando miramos más allá de nuestra ira, porque la ira nos dice algo acerca de nosotros que merece atención. La ira, Dios nos ha dado la ira como una emoción neutral. La ira no es mala. Es lo que hacemos con esa ira y cómo la expresamos, que puede ser pecado. Así que la ira nos dice algo que está mal dentro de nosotros. ¿Okay? Que necesitamos llevarlo ante Dios en oración. ¿Qué es lo que me fastidió, lo que me molestó, lo que me alteró, lo que me irritó? Entonces necesitamos llevar atención
tomar atención a esto. Y necesita ser expuesto en confesión. Necesitamos confesar y admitir y aceptar nuestra ira, primero ante Dios, porque quizás son los momentos, y hay que discernir acá bien los momentos, cuando no es sabio hacerlo con nuestro esposo, por las situaciones que estén pasando. Pero necesito traer eso ante Dios. Esto me fastidia, esto me enoja, exponerlo y aceptarlo. Y entonces solamente así podemos experimentar el cambio. Y el cambio no es ser felices, el cambio es madurar. ¿Okay? La felicidad es el resultado que podemos experimentar en nuestras relaciones y que Dios quiere que experimentemos en nuestras relaciones. Pero no vamos a apuntar a la felicidad. ¿Okay? Queremos madurar para saber cómo relacionarnos mejor con mi esposo, con su esposa. Entonces, muchas veces nuestra ira nos dice o nace de nuestro egoísmo. Que la próxima vez que usted se enoje con su esposo o con su esposa, hágase ese examen interno. ¿Qué es lo que me fastidió o me molestó de mi esposo o de mi esposa? Y muchas veces trate de sacarle la raíz. Muchas veces egoísmo. ¿Okay? Cuanto más nos enojamos, más nos preocupamos por nuestro bienestar, porque más veo mi punto de vista como el dañado, más veo la falta que me hicieron a mí, y menos me preocupo en lo lastimé, me hice entender, más me preocupo por lo que me han hecho a mí, cuanto más nos enojamos. Primera de Corintios, ustedes conocen el pasaje muy bien, capítulo 13, donde Pablo describe en medio del tema de los dones sobre el camino más excelente en cómo servimos con amor. Si no servimos con amor, de nada valen los dones, ¿verdad? Y esto entonces podemos aplicarlo al matrimonio. El tipo de amor que nos va a permitir a cada uno de nosotros superar los defectos y ofensas con paciencia, resistir la maldad con convencimiento, deleitarnos en las buenas cosas con gusto, darnos genuinamente con toda humildad y así nutrir nuestras almas con el sufrimiento, porque se sufre en nuestras relaciones. Sufrimos, experimentamos dolor, pero el sufrimiento no es malo. Si pensamos que la felicidad es nuestra meta, entonces el sufrimiento lo vamos a ver como algo malo y negativo. Pero cuando entendemos que es el bienestar del otro lo que debe estar en mi mente primero, entonces el sufrimiento puede ser un maestro para poder llevarme por el camino de la madurez y del entendimiento hacia el otro. Que el sufrimiento no es malo. Cuando todas estas, ustedes ven esos verbos en 1 Corintios que describe la vida de Cristo, lo que es nuestro Señor Jesucristo, entonces bendecimos y somos bendecidos. Y no buscamos entonces el resentimiento, o me voy a vengar, o ya vas a ver, te voy a quemar la comida, te voy a cerrar la comida, lo que sea, ¿no? Pero una vez que nos enfoquemos en el otro, podemos observar si el matrimonio refleja libertad igualitaria o un orden jerárquico. ¿Okay? Este es importante porque acá es donde lo quiero atar con esas dos perspectivas. No podemos empezar en lo que estoy compartiendo con ustedes enfocándome, ok, yo soy de los tradicionales, yo soy de los igualitarios. Empecemos por qué dice la palabra del Señor. Y entonces una vez que nos enfoquemos, que mi enfoque sea el bienestar de mi marido y su madurez en Cristo. Ese es mi enfoque. ¿Okay? Podemos ver si mi matrimonio refleja igualdad o un orden jerárquico. Y eso es algo que ustedes deben de examinar. Primero enfoquemos entonces el problema del egoísmo. Nada se trae, el enfoque del egoísmo, nada trae más claro que la experiencia de la ira. Que la ira nos da una banderita que acá hay algo que tomar atención si hay egoísmo o no. ¿Okay? Y muchas veces, lamentablemente, porque somos humanos, la experiencia de la ira no es compatible con el amor. Podemos estar enojados, mujeres, y no admitirlo. ¿Qué te pasa? Nada. Te dije que nada, pero no te voy a hablar de acá a un mes. Pero no me pasa nada. ¿Okay? Estoy hablando en general, no quiero para decir en algún caso particular. Pero podemos estar enojadas y tener ese resentimiento oculto y alimentarlo diariamente, pero cuando se nos pregunta qué nos pasa, decimos que nada. Entonces no es compatible con el amor. La ira puede estar presente y ser negada, especialmente cuando asumimos que mi ira es justificable, razonable, natural. Yo tengo razón en enojarme con él por lo que me hizo, por lo que me dijo, etc. Y así entonces le echo la culpa
en vez de tomar responsabilidad por mi parte. Y hasta muchas veces nos sentimos satisfechos si hay algún dolor experimentado en el otro lado. Bien hecho, eso te pasa por meterte conmigo. Y los peruanos decimos otras cosas también. Entonces reemplazamos a Dios en la retribución. En vez de que Dios se encargue, nosotros decimos, Señor, me voy a sentar en tu trono por un par de horas o un par de días y yo me voy a encargar de juzgarle los pecados a mi marido, sus defectos, porque me indignan. Y así nos enceguecemos ante nuestras propias faltas. Entonces, un momentito, permiso Dios, yo me encargo de juzgar, sea el marido, sea la esposa. Entonces, por el egoísmo, arraigado en nuestro pecado, nosotros necesitamos admitir y no excusar. Cuando no experimentamos el perdón de Dios, o falta de experimentar el perdón de Dios y de compartirlos con otros, según Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dentro del pasaje de la justificación a través de la fe. O sea que hemos sido equipados para amar. Y una tercera opción es que la raíz de mi problema no es mi identidad personal, pero mi identidad moral, el pecado. Nuevamente regresamos a lo básico. Y es por eso que es importante ver el perdón de Dios como el fundamento para cualquier avance en mis relaciones. Porque solamente cuando acepto el perdón de Dios, experimento el perdón de Dios en mi confesión, en mi admisión, que esto me dolió de mi esposo, esto me lastimó, Señor, sáname, restáurame, ayúdame. Dios me va a dar de su gracia para poder entender, tener compasión y amar a mi esposo con la vida misma de Cristo que está en mí. Si somos creyentes en cada uno de nosotros. Pasajes en contra del egoísmo, Filipenses 2, 1-5, y lo estoy aplicando al matrimonio. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, no hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y podemos leer este pasaje aplicándolo a nuestro matrimonio. El fruto del Espíritu que mencioné antes está en Gálatas 5, 22 y 25. Y el fruto del Espíritu no viene con colores rosados ni azules. No es esta parte es para los hombres y esta parte para las mujeres, pero es para todos. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Es la vida de Cristo en nosotros. Entonces, ¿es posible el cambio? ¿Qué es lo que realmente nos haría feliz? Nuestra gran necesidad es el perdón de Dios, que me trae relación con Él, y el perdón continuo, y este es muy importante, perdón continuo que hace posible el compañerismo con otro, o con mi esposo, o con mi esposa. Hay que aceptar nuestro egoísmo. ¿Qué haces con tu dolor? Cuando eres lastimado o dañada, ¿justificas tu dolor con ira para aliviarte un poquito? ¿Justificas tu egoísmo? ¿Usas tu dolor para entender y animar a otros mientras te aferras al Señor por liberación prometida y te comprometes a hacer su voluntad? ¿Qué haces con tu dolor? Este es un tema muy interesante porque cuando personas vienen, parejas, esposos, vienen al consultorio, siempre la primera sesión es un poquito rara, ¿no? Porque no se sabe qué va a pasar, qué se va a esperar. Y generalmente en mis experiencias aconsejando a las parejas, las parejas vienen pensando que tengo una varita mágica y voy a resolver sus problemas ya, en 1, 2 y 3, ¿verdad? Y no se dan cuenta que hay años de experiencias que ellos traen a la mesa, años de formas de tratarse uno al otro, que uno no sabe, ¿no? Que uno va a empezar a conocer.
Entonces, parte de la consejería es conocer quiénes son los que están ahí sentados frente a ti. Y con esto quiero decirles que es muy importante conocernos, conocer a mi esposo, conocer a su esposa, o sea, conocer a su pareja, porque muchas veces no tomamos atención con quién nos hemos casado, cuáles son esas diferencias, cuáles son esos gustos, esas fortalezas, esas debilidades. Y entonces pensamos todos los ataques que tú haces contra mí, todas las maneras como tú te expresas contra mí, y pensamos que estamos unidos con alguien que viene a ser más nuestro enemigo que nuestro compañero o nuestra compañera. Y no aceptamos el conocernos. Entonces, decimos, sí, yo lo conozco, yo sé que le gustas tal y tal, y le gusta salir a tal hora o hacer esto en la iglesia. Yo conozco a mi marido, yo conozco a mi mujer, que esto se enoja, que esto, que el otro. Entonces, ¿qué hacemos con los conocimientos que tenemos de nuestros esposos, de nuestras esposas? ¿Lo usamos para irritarnos más unos a otros? ¿Para devorarnos y maltratarnos más unos a otros? Lamentablemente, muchos matrimonios usan eso. Usan esas diferencias como bombas y dinamitas y granadas para atacarse unos a otros. Que tú no me entiendes, que tú eres así, que tú eres allá, y comenzamos a atacar. Dios quiere y Dios ha hecho al hombre y a la mujer diferentes para que usemos esas diferencias, y esa es la segunda parte que voy a compartir. Usemos esas diferencias para que nos complementemos y crezcamos a la unidad del matrimonio. Porque ese es el propósito del matrimonio, unidad, ser una sola carne, y a través de la unidad poder reflejar algo de Dios en este mundo y en esta tierra. Y eso es lo que voy a compartir más adelante sobre la unidad. Entonces, hay que celebrar el perdón. No se trata de cumplir o encajar el papel de género, tanto del hombre o la mujer. Se trata de tener mayor responsabilidad, dar libertad al hombre y a la mujer de lo que Dios diseñó en ellos, de acuerdo a su masculinidad o feminidad, y que estos trabajen de acuerdo a esa capacidad. Hay que aprender a expresar nuestras diferencias con el bienestar del otro en mente, ¿no? Esa es nuestra meta, en vez de afirmar mi mutua igualdad. Y hay que ser motivados por la gracia de Dios. Queremos recalcar el compromiso de darnos de lo que somos por el bien del otro. Darnos de lo que somos por el bien del otro. ¿Okay? Eso es lo que quiero recalcar. Si el matrimonio es una relación con una persona de igual valor, pero más importante, mi esposo es diferente y tengo que disfrutar y gozar de esa diversidad que Dios ha dado. Y no usar de esa diversidad para generar conflictos, desunión, desacuerdo. Entonces, ni los tradicionalistas ni los igualitarios enfocan adecuadamente el problema central del egoísmo en el matrimonio, que para mí es la clave de entender la caída, el pecado y con todo lo que traemos a nuestros hogares, a nuestras iglesias, a nuestras comunidades. Los dos campos de opiniones dicen algo de la verdad, pero ponen los pasajes bíblicos para apoyar sus perspectivas en vez de complementarlas y reconciliarlas, pero la expresan en oposición uno al otro. Entonces, ¿qué hacemos con los matrimonios? Si mi esposo piensa de una perspectiva y yo pienso de la otra, vamos a seguir enfrentados. Entonces, tenemos que reconciliar, tenemos que complementar en vez de oponer. Tenemos un mundo aplastante afuera, una sociedad que está lista a comernos y a devorarnos, especialmente cuando decimos somos representantes de Cristo. Una sociedad que está lista a decirnos que fuera de moda el matrimonio, que hay otras uniones, que la familia ha sido redefinida, que ya no hay una manera de definir la familia, que hay diferentes formas de amar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a responderle a esa sociedad con la esperanza del Evangelio si nos estamos devorando unos a otros en nuestros hogares? Estamos perdiendo la batalla. Creyentes están yendo al divorcio. Necesitamos escuchar el consejo bíblico de lo que es experimentar el perdón de Dios para poder vivirlo en nuestras vidas. La santificación, Juan 17:17. Jesucristo en su oración en Getsemaní dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y acá incluye abandonar cada agenda personal de autorrecuperación, autologro o mejora y buscar a Dios con todo nuestro ser para glorificarlo, con la confianza que su agenda incluye la satisfacción de nuestro matrimonio.
porque Él la creó, Él la diseñó. Nosotros existimos para Dios. Dios no existe para nosotros. Hombres, Dios creó a su esposa de ustedes mismos para suplir a su soledad. Ustedes no son completos independientemente de ellas. Dios creó a la mujer para que ustedes la amen y le sirvan. Ustedes nacen de una mujer. Mujeres, Dios las creó para suplir las necesidades de su esposo. Las creó para Él. No encontraremos la felicidad independientemente fuera de ellos, separado de ellos. Fuimos creados para ellas. Estamos hablando del matrimonio. El egoísmo, como el culpable en nuestros problemas matrimoniales, la respuesta al egoísmo es vivir para el otro. Eso es el consejo bíblico. Debemos entender cuánto se necesita dar y recibir el perdón y celebrar la disposición de Dios de perdonar para movernos en la dirección correcta. Entonces el cambio es posible. ¿Qué es una buena relación? Y ya estoy llegando al final de esta primera parte. El ejemplo máximo que nos presenta la Biblia es la Trinidad. ¿Okay? Unidad en medio de la diversidad. Y les animo, les motivo a que en sus iglesias locales estudien, pregunten a sus pastores, a sus líderes, que les explique, que tengan clases en casa. ¿Qué es la Trinidad? Pero la Trinidad es la economía, la relación del Dios trino, puro, santo, que existió antes que nosotros viniéramos a ser. Dios ya vivía en perfecta armonía, relación consigo mismo, antes que nosotros viniéramos. Dios no nos creó porque Él estaba solito. Nosotros fuimos creados para experimentar de esa relación que Él ya tenía consigo mismo, no al revés. Entonces el matrimonio debe reflejar algo de lo que es Dios, la Trinidad. La verdadera satisfacción no existe fuera de las relaciones personales. Si no hemos gustado del verdadero gozo a través de la otra persona, nos encontraremos adictos a los buenos sentimientos y miserablemente esclavizados a los placeres triviales. Se siente tan bien gozar que lo que somos delante de otros, en relación con otros. Hemos sido creados para vivir en relación a otros, porque eso es ser parte de ser hechos a imagen de Dios. Dios vivía, coexistía eternamente en relación consigo mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces nosotros, en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio, debemos de entender lo que significa de sentirnos satisfechos en relación. Entonces, ¿es una relación aquella la que busca la felicidad personal? Porque si esa es mi agenda, como dijo del principio, no hay nada de malo entonces en el adulterio y en la infidelidad. Si mi felicidad es lo más importante, entonces puedo excusar mi infidelidad. Porque me siento sola, mi esposo no me cumple, lo que sea, no me entiende, hace tiempo que ya no somos esposos, lo que sea. Entonces excuso mi affair, mi relación extramarital. ¿Por qué? Porque estoy apuntando a la felicidad. ¿Okay? Mal intencionada. Entonces, para poder entender una buena relación tenemos que usar el ejemplo perfecto de Dios, la relación. Dios, la relación de la Santísima Trinidad es una relación de perfecta unión en medio de la diversidad, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21. Y hay otros pasajes en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, que ustedes pueden hablar y ver acerca de la Trinidad. Una verdadera relación entonces aquella que considera ante Dios qué sería de mayor servicio a mi esposo o a mi esposa. Esa es una buena relación. ¿Cómo definimos una buena relación? ¿Qué sería de mayor servicio para mi esposo? Y no cómo lograr mi felicidad. Entonces, una buena relación es aquella que opera en unidad, en armonía, reconociendo las diferencias y usándolas como fortalezas, ¿okay? Y no como campo de lucha de poder. Una buena relación no tiene problema de someterse cuando ve que el beneficio de su esposo es primordial ante sus propias necesidades, o viceversa, de su esposa. Una buena relación es la que promueve la unidad en la pareja, donde ambos reflejan el diseño divino del amor verdadero, el de Cristo para con su iglesia.
Cuando la palabra buena es definida, el enfoque es en darse a sí mismo en vez de en el autodesarrollo. ¿Okay? Ni la autoexpresión, ni encajar en papeles de géneros son las muestras de una buena relación. Relacionarnos de una buena manera a otros es definido como otrocéntricos, ¿okay? Después del patrón de la Trinidad. Es el fundamento de todo fruto del vivir del creyente. Conocer más a Cristo es lo que dijo Pablo en Filipenses 3:10. Aún en las dificultades de las relaciones, esa debe ser nuestra meta. Conocer, crecer, madurar más a Cristo para glorificar a Dios a través de mi relación matrimonial. Corrí la última parte. Voy a parar, porque seguro